Hola, bienvenidos a esta primer parte del curso de SQL. Lo que quiero que veamos a continuación es cómo está compuesto la serie de conocimiento que vas a aprender en esta primera parte. En este primer módulo lo primero que vamos a ver es el concepto de base de datos y sistema gestor de base de datos. Vamos también a hablar de la historia y evolución de SQL sin entrar en tantos detalles porque tal vez la parte histórica sea algo que no te interese tanto saber, pero sí por lo menos un panorama, un pantallazo, estaría bueno que sepas. El concepto de arquitectura de una base de datos y donde quiero que hagamos más enfoque en esta primera parte del curso es en lo que tiene que ver con modelado de datos, ¿sí? Un modelo relacional. La parte más importante, diría yo, de esta primera parte del curso es el apartado D, donde vamos a hablar del modelo relacional. En realidad, donde vamos a hablar del modelo, de qué es un modelo de datos, y vamos a repasar los conceptos esenciales que te van a permitir mejor entender cuando tengas que armar estas estructuras y parte de los elementos que la componen, ¿no? Y vamos a finalizar con una especie de glosario donde vamos a hablar de terminología clave para que vos puedas tener un mejor entendimiento cuando vayas avanzando la continuidad de este curso. Y entre ellos vamos a entender qué es una query, qué son, por ejemplo, los operadores de comparación ilógicos, la diferencia entre datos e información, que esto no es lo mismo, y otros conceptos como bien se detallan en esta diapositiva que estás viendo. Así que vamos a empezar con el primer apartado, que es el concepto de base de datos y sistema gestor de base de datos. Antes de comenzar con un concepto formal, quiero que tratemos de nosotros llegar a la definición de qué es una base de datos, porque por analogía nosotros podemos obtener esa definición. Entonces vamos a empezar con algunas palabras, ¿sí?, para hacer referencia a algo que entendemos como base y algo que entendemos como datos. Como base podemos entender algo que nos brinda soporte, como lugar, espacio o estructura. Y como datos podemos hablar de algo que nos transmite información, un registro o una referencia a algo en específico. Esto así nos permite llegar a un concepto informal de base de datos y podemos decir que una base de datos entonces es un soporte, una estructura que nos permite poder almacenar información o registros sobre algo determinado. Como lo que vimos recién es un concepto informal, lo que vamos a hacer a continuación es ver cuál es el concepto más formal de una base de datos. Una base de datos es una estructura determinada que nos permite a nosotros poder almacenar información para que posteriormente podamos gestionar, manipular y administrar de acuerdo a las necesidades de sus usuarios finales. Es decir, en realidad administrar a la base de datos de acuerdo a esas necesidades. Este concepto de base de datos nos permite a nosotros poder extraer ciertas preguntas que se responden con la misma definición que acabamos de ver. Una de esas preguntas es cuál es la importancia de una base de datos, cómo puede ser esa estructura, qué tipo de información puede contener, cómo se va a gestionar, manipular y administrar y quiénes son sus usuarios finales, ¿no? Es que en realidad son preguntas que sacamos, como les dije recién, de este concepto formal. Vamos a arrancar entonces por la importancia. Como importancia de una base de datos podemos decir que está diseñada para poder facilitar el almacenamiento y la manipulación de grandes volúmenes de información de manera estructurada, asegurando que sea accesible para su consulta, actualización y análisis. Si bien nosotros hablamos de una estructura, esa estructura puede ser de diferente tipo. Podemos hablar de una estructura relacional, no relacional, que está basada en nodos, como por ejemplo en el caso de las bases de datos jerárquicas o en redes, y a su vez también basadas en objetos. Algo para tener en cuenta respecto a la estructura es que la estructura en este caso se va a referir a cómo los datos se van a organizar dentro de la base de datos. Y esto puede variar según el modelo de datos que nosotros elijamos. El modelo de datos lo que nos va a permitir es poder definir cómo queremos nosotros almacenar esa información y nos va a permitir establecer justamente las relaciones entre esos datos. Ahora,
vamos a la pregunta de qué tipo de información puede contener una base de datos. Y en una base de datos podemos encontrar datos de tipo estructurados, no estructurados y semiestructurados. Los datos estructurados son registros o datos que tienen un formato tabular compuesto por medio de filas y columnas. Pero también podemos encontrar esta estructura en hojas de cálculo, ¿sí? Eso también es una opción que permite hablar de datos que están estructurados. También tenemos datos que son no estructurados y son datos justamente que no tienen un formato predefinido y que pueden ser de cualquier tipo, por ejemplo, imágenes, audio, video, etc. Y los datos semiestructurados son datos que combinan características tanto de los datos que son estructurados como no estructurados, como por ejemplo algunos formatos como el JSON, HTML o XML. Esto que te menciono sobre datos estructurados, no estructurados o semiestructurados son reconocibles si tenés conocimientos en Data Warehouse o Data Lakes. ¿Sí? En realidad, por ejemplo, en un Data Warehouse siempre vamos a encontrar datos de tipo estructurados y en los Data Lakes vamos a encontrar una gran variedad de datos semiestructurados, porque en realidad pueden ser estructurados como no estructurados. En cuanto a cómo se gestiona, manipula y administra una base de datos, esto se puede hacer por medio de diferentes comandos o sentencias que proporciona el sistema gestor de base de datos que utilicemos. Y que en este caso podemos hablar de 4 tipos de sentencias, que ya la vamos a ver a medida que avances en el curso, que son las sentencias de tipo DDL, DML, DCL y TCL. Por último, cuando hablamos de quiénes son los usuarios finales son aquellos que utilizan la información almacenada en la base de datos, que pueden ser las empresas, los desarrolladores, administradores o clientes también. Como ahora tenés un concepto, o mejor dicho, tal vez tengas una mejor comprensión sobre qué es una base de datos, tenemos que irnos al concepto que va de la mano con la definición de una base de datos, que es el concepto de sistema gestor de base de datos. A mí me pasó que cuando comencé a estudiar análisis de datos e ingresé con lo que es bases de datos como tal, no supe en un primer momento poder reconocer la diferencia entre SQL y sistema gestor de base de datos. Bien, como ahora ya entendés o tal vez tengas una mejor comprensión sobre qué es una base de datos, tenemos que ir al concepto de sistema gestor de base de datos. La definición o el concepto de un sistema gestor de base de datos ya lo puedes imaginar cuando lees la denominación, ¿no? Sistema gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos es un programa, un software que te va a permitir poder interactuar de manera directa con una base de datos. Es decir, es una interfaz visual a través de la cual vos vas a poder crear, gestionar, manipular y administrar también una base de datos. Y esto tiene que ver un poco con los diferentes roles que podemos encontrar en este caso. ¿Cuál es la importancia de utilizar un sistema gestor de base de datos? O mejor dicho, ¿qué abarca su uso? Nosotros, por medio de un sistema gestor de base de datos, vamos a poder almacenar y recuperar información, datos. A su vez, también un sistema gestor de base de datos nos va a permitir mantener la integridad de los datos. La integridad tiene que ver con que los datos puedan ser precisos, consistentes y se encuentren bien organizados a través de restricciones y reglas de integridad, como por ejemplo claves primarias, claves foráneas o restricciones de unicidad. Estos temas, no te preocupes, los vamos a ir viendo a medida que vayas avanzando en el curso y son temas también que por lo menos los tenés que conocer porque los vas a estar utilizando de momento que hagas una consulta, de momento que crees un modelo de datos y demás. A su vez también su uso abarca la administración de la base de datos, donde vamos a poder encontrar también la definición de roles y permisos, así como también la restricción de acceso. Esto es un rol más propio de un DBA, es decir, un administrador de base de datos. También su uso abarca la optimización de consultas, porque por medio de esta interfaz y de las consultas que nosotros generemos podemos mejorar en cuanto a rendimiento, pero no obstante siempre los sistemas gestores de base de datos tienen una optimización a nivel interno que nosotros no vemos.
Y a su vez también nos permite la protección de datos, ¿no? Porque podemos crear respaldos, también conocido como backups, y recuperarlos, ¿no? Esos backups. Existen diferentes tipos de sistemas gestores de base de datos y cada uno tiene sus características. Existen los sistemas gestores de base de datos relacionales, que son los más comunes, los más conocidos, y utilizan esa estructura tabular que te expliqué hace instantes para poder almacenar los datos y las relaciones entre los mismos. Ejemplo, MySQL, Postgres, Oracle y también SQL Server. Recuerden que este es un curso de SQL basado en MySQL, entonces vamos a estar utilizando un sistema gestor de base de datos de tipo relacional. Además también tenemos los sistemas gestores de bases de datos no relacionales o no SQL, que van a permitir manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados y no utilizan tablas tradicionales. Ejemplos de bases de datos que utilizan este tipo de sistema gestor de base de datos es MongoDB, Cassandra o CouchDB. También podemos encontrar sistemas gestores de base de datos orientados a objetos, en donde, como bien lo dice la palabra, en lugar de tablas vamos a estar utilizando objetos para almacenar los datos, alineándolo más con todos los principios de programación orientada a objetos. Y también sistemas gestores de base de datos de tipo jerárquicos y en red, cuyos datos se van a encontrar organizados en una estructura jerárquica de tipo árbol bajo diferentes niveles de complejidad. A continuación podemos ver en la diapositiva algunos de estos sistemas gestores de base de datos que les estuve comentando, ¿sí? MySQL, MongoDB, tenemos Cassandra, Postgres, Oracle, SQL Server y CouchDB. Entonces, algo que es importante que tengas en cuenta de los diferentes tipos de sistemas gestores de base de datos que te mencioné, solo nos vamos a enfocar en este curso en el que es de tipo relacional, es decir, RDBMS. Nosotros vamos a trabajar con MySQL y este tipo de sistemas gestores son los que a nivel interno utilizan SQL como lenguaje de consulta estándar para que vos puedas lograr todo lo que ese software, esa interfaz te provee. La única diferencia que nosotros vamos a encontrar es en cuanto a la manera en la que las empresas ofrecen esa herramienta, porque implementan por debajo siempre SQL estándar, y varía en cuanto a la sintaxis, sentencias, comandos o alcances, pero siempre es y va a ser SQL. Ahora continuamos con el siguiente apartado, donde vamos a hablar sobre la historia y la evolución de SQL. Hablar del surgimiento de SQL nos lleva a nombrar a Edgar Frank Codd. Él fue en sus inicios matemático y posteriormente informático, trabajó en los años 70 para IBM y desarrolló el primer modelo de una base de datos relacional. Tengamos en cuenta que hasta este momento, yo no estoy mencionando a SQL como lenguaje de consulta estructurada, sino más bien a un modelo de una base de datos relacional. Este trabajo que realizó, que en realidad presentó Codd, permitió que posteriormente muchas empresas, tomando esas ideas, crearan nuevos diseños de base de datos que se basaran en ese modelo relacional. El modelo que creó Codd era de base matemática y la esencia se encontraba en las relaciones. De allí la denominación y el enfoque que Codd demostró abiertamente a través de un informe o trabajo científico denominado un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Con su trabajo, lo que hizo Codd es demostrar la conformación de una base de datos que organizaba la información de manera tabular y que estaba relacionada por determinadas características que permitían hacer un todo de la estructura que se presentaba. Esto facilitaba, o mejor dicho, generaba un mejor acceso más rápido a la información y por consiguiente una ventaja al momento de intentar acceder a la misma, ya sea para una consulta o para manipulación de datos. Esta idea trascendente de Codd fue trabajada años posteriores en un proyecto que se denominó Proyecto R. Este proyecto buscaba demostrar lo eficaz que eran las observaciones de Codd y para poder lograr ello trabajaron en la creación de un sistema de base de datos relacional que utilizara justamente el modelo relacional que propuso Codd. Importante. De este proyecto R
que fue encabezado por Donald Chamberlain y Ray Boyce, nace SQL como lenguaje de consulta estructurada. De esta manera podemos decir que System R de IBM fue el primer sistema que implementó el lenguaje SQL como forma estándar de acceder y manipular bases de datos. Ahora, ¿qué decimos respecto de la competencia? Otras grandes empresas de tecnología, posteriormente a las investigaciones de Code y al proyecto R, empezaron a lanzar sus propios sistemas de gestión de base de datos, y entre ellas podemos encontrar a Oracle con Oracle Database y a su vez también con MySQL, que es de Oracle, SQL Server, y a PostgreSQL también. Al día de hoy podemos mencionar respecto a servicios de base de datos relacional en la nube a Google Cloud Spanner. Cloud Spanner es un servicio de base de datos relacional que ofrece Google en la nube, y a su vez también Amazon Aurora, que es un sistema también de base de datos relacional diseñado para la nube de Amazon Web Services. Entonces, para ir cerrando este tema de la historia y la evolución de SQL, si nosotros tendríamos que preguntarnos dónde está la importancia o por qué tanta relevancia en el aporte de Code, para responder a esto debemos mirar, recorrer hacia atrás y preguntarnos cómo se gestionaban y cómo se manipulaban las bases de datos hasta ese entonces, ¿sí? Y esto se hacía por medio de dos formas: mediante un modelo jerárquico o en redes, que eran bases de datos tradicionales. Ahora sí, vamos a continuar con el apartado C, donde vamos a hablar de la arquitectura de una base de datos. Antes de comenzar con este punto C de arquitectura de una base de datos, déjame comentarte que esta sección es un tema en particular que demanda tiempo, porque se refiere a todo lo que es infraestructura en general, y esto abarca muchas cosas que un profesional debe saber. Por ende, lo que vamos a ver es un conocimiento base para que por lo menos entiendas, pero no voy a extenderme en la explicación. Como siempre, arrancamos con los conceptos. La arquitectura de una base de datos se refiere a la forma en la que se va a implementar, gestionar y distribuir una base de datos en términos de su infraestructura. Cuando hablamos de esta infraestructura, se suele leer o encontrar que se hablan de 3 niveles que la conforman. Estos 3 niveles son un nivel físico, nivel lógico y nivel externo. El nivel físico, como bien puedes observar en la diapositiva, es el nivel en el que se van a almacenar físicamente los datos en el sistema, y apunta más a todo lo que tiene que ver con el hardware, ¿sí? Soporte, organización de los datos a nivel de infraestructura, como discos duros, discos sólidos y caché. También podemos hablar de arquitectura en un nivel lógico. Es una capa en la que se va a definir el modelo relacional o lógico de una base de datos, y aquí es donde se van a definir las tablas, sus relaciones, claves primarias, foráneas y otras restricciones de integridad. Y por último, ese nivel externo, que es el nivel cuando nosotros como usuarios podemos interactuar con esa base de datos o una aplicación como tal. Déjame aclararte que estos niveles, nivel físico, lógico y externo, no los tenés que confundir con las diferentes maneras de implementar un modelo de datos. Cuando veamos el tema de modelamiento de datos, vamos a hablar de que existen diferentes maneras de implementar un modelo de datos, y podemos hablar de un modelo conceptual, físico y lógico. En este caso quiero que te quede claro y que no confundas, ¿sí? Cuando hablamos de niveles de arquitecturas, hacemos referencia a este tipo de infraestructura que nos va a permitir implementar y sostener una base de datos como tal, pero no es exactamente lo mismo que la implementación de un modelo de datos. Entonces, para cerrar esta idea de lo que te acabé de mencionar, cuando pensemos en arquitectura de datos, separemos para entender que podemos encontrar 3 niveles diferentes, pero recordando que en todo van a conformar esa infraestructura, es decir, ese soporte de contención cuando de almacenamiento de datos se trata. Ahora sí, continuamos. Es importante que sepas entonces respecto a este tema que a través de la arquitectura de una base de datos definida vamos a poder identificar dónde se van a almacenar nuestros datos, por ejemplo, si es en un único servidor o en múltiples servidores, cómo vamos a acceder a esos datos, si va a ser a través de un servidor central o un servidor distribuido,
y qué tecnologías y niveles se van a involucrar en el procesamiento de las consultas y en el manejo de las bases de datos. Veamos ahora cuáles son algunas de estas arquitecturas para que podamos entender la diferenciación entre ambas. Esto que ven en la diapositiva son las dos formas de arquitectura de datos más conocidas. Por un lado tenemos una arquitectura de datos centralizada y por otra parte una arquitectura de datos distribuida. Una arquitectura de datos centralizada implica un sistema en el que los datos van a estar integrados y almacenados para su uso en un único lugar central, es decir, en un único servidor. Como pueden observar en la imagen, este servidor es el que provee el acceso a la información. Y una arquitectura de datos distribuida implica un sistema en el que los datos se van a encontrar distribuidos, como bien ven en la imagen, en distintos servidores, en múltiples servidores, sin importar la ubicación geográfica donde estos se almacenan. Un ejemplo de estos tipos de arquitecturas de datos son los servidores de Amazon Web Services, que a mí particularmente me tocó trabajar con este tipo de arquitectura de datos. Por último, lo que estás viendo a continuación es un cuadro comparativo. Si querés puedes detener el video para poder analizarlo en detalle, pero es gran parte de lo que te he mencionado hace instantes. Para cerrar este ítem de arquitectura de una base de datos, podemos ver algunos sistemas que nos permiten gestionar información y que se basan en este tipo de estructura que mencionamos. Con esto finalizamos y a continuación vamos a arrancar con uno de los ítems más importantes de esta primera sección y es en realidad el tema que más me interesa que retengas, por lo menos de este primer módulo, porque quiero que ahí esté tu foco de atención y es en el tema modelado de datos. Así que nos vemos ahora en el siguiente video. Este tema que vamos a ver a continuación es clave porque te va a permitir sentar las bases sólidas para que puedas entender a medida que avancemos en el curso qué es trabajar con una base de datos relacional, qué es una query para consultar datos, qué implica realizar joins, qué implica crear una tabla, qué podés y qué no podés hacer con SQL. Como experiencia personal, puedo decirte que a mí me cerró mucho más la idea de lo que es trabajar con SQL, con una base de datos o con cualquier sistema gestor de base de datos relacional, cuando entendí con detalle el tema de modelamiento de datos. Incluso para llevarlo al propio ambiente de Excel a través del uso de Power Pivot para modelamiento de datos justamente, o Power BI a modo de ejemplo, cuando se trabaja también con tema modelamiento de datos. A modo de ejemplo, Power BI se basa más que nada en un modelo de datos de tipo dimensional, sí que se diferencia por dos grandes rasgos, que es trabajar con tablas de hechos y de dimensiones. Hablar de un modelo de relacional ya es estar de cierta manera un poco aventajados de las diferentes etapas que debemos considerar para poder implementar el diseño de una base de datos. Y ya te voy a explicar a qué me refiero cuando te comento esto. Como escuchaste recién, mencioné la palabra diseño y acá arrancamos con el concepto de lo que es un modelo de datos. Podemos entender entonces a un modelo de datos como un diseño de la estructura que vamos a definir previo a la creación de una base de datos como tal. Veámoslo si lo tenemos que equiparar con algo como el plano que realiza un arquitecto para construir una casa. El modelo de datos en este caso es ese plano en el que nos vamos a basar para crear nuestra base de datos con todas las características que hayamos querido considerar al momento de implementarla. Como estás leyendo en la diapositiva, es una guía representativa, es un esquema de una estructura real y lógica que antecede a la creación de una base de datos y que debemos considerar implementar para trabajar de manera eficiente, segura y ordenada. Y en este concepto de modelo de datos se sintetiza la importancia que tiene. Si nos preguntamos, como bien observás en la diapositiva, cuál es la importancia de definir un modelo de datos o trabajar con un modelo de datos, definir un modelo de datos nos va a permitir poder conocer cómo se va a conformar, es decir, cómo se va a comportar en realidad una base de datos y a su vez también nos va a permitir que nosotros podamos determinar aspectos relacionados tanto con la integridad, la sostenibilidad en cuanto a estructura que vamos a conformar y como te mencioné hace instantes,
trabajar de manera ordenada. ¿Por qué? Porque vamos a poder evaluar las relaciones que nosotros vamos a querer establecer entre tablas previo a la carga de cualquier dato u otro tipo de manipulación de datos que se quiera realizar sobre esa estructura o sobre los datos como tal. Si has indagado sobre el tema de modelamiento de datos y has leído al respecto, te habrás dado cuenta que existen diferentes tipos de modelos de datos y si recordás lo que estuvimos hablando en la primera sección de este módulo, es decir, los tipos de base de datos con los que podemos trabajar, esto también nos lleva a entender que por debajo hay un modelo, ¿sí? Que es esa causa fuente, es esa causa raíz que le da conformación a esa estructura. Bien, con relación a los tipos de modelos de datos, esto que están viendo en la diapositiva lo voy a mencionar rápidamente porque ya han tenido una introducción cuando les hablé sobre el tema de tipo de bases de datos que podemos encontrar y se encuentra estrechamente relacionado porque es la base de una estructura para una base de datos. Entonces, podemos encontrar los modelos de datos relacionales que organizan los datos en forma tabular. En este caso, cada fila va a ser un registro, una tupla, y cada columna un atributo. También encontramos modelos de datos que son documentales, jerárquicos en red y dimensionales. En el caso de los modelos dimensionales, estos son modelos que se utilizan mucho en casos de data warehouse, por ejemplo, y son justamente los más utilizados en el ámbito de análisis de datos o business intelligence. Si tenemos que hablar de cómo podemos llevar a cabo un modelo de datos, cómo podemos implementar un modelo de datos, es importante que primero nos respondamos dos preguntas. La primera es ¿qué nivel de detalle tendrá el modelo de datos que yo estoy buscando crear? Y por otra parte, ¿hasta dónde va a llegar mi modelo? Es decir, ¿qué extensión va a tener? Una vez que nosotros tengamos claro las respuestas a estas preguntas, nosotros vamos a poder implementar un modelo de datos de tres maneras posibles. Nosotros podemos generar un modelo de datos, es decir, podemos implementar un modelo de datos mediante un diseño conceptual, es decir, un primer diseño conceptual, continuando por un modelo lógico hasta llegar finalmente a la fase en la que implementamos ese modelo en un sistema gestor de base de datos relacional. Tanto el diseño conceptual como el diseño lógico lo podemos ver como dos fases beta. Así lo denominé para que podamos entender que estamos todavía en una fase de diseño y no de implementación técnica como tal. En este caso, eso es algo que lo vamos a ver ya en el diseño físico, es decir, esa implementación técnica. Entonces, el diseño conceptual es un diseño simple que nos va a brindar un pantallazo general de cómo va a ser nuestra base de datos. Vamos a poder generalizar por medio de este diseño cómo va a ser esa estructura. Generalmente, este tipo de diseños conceptuales se llevan a cabo por medio de diagramas conocidos como diagramas entidad-relación. ¿Sí? Es un diagrama donde podemos ver establecido las tablas, así como las entidades y las relaciones de manera muy sencilla. Luego de un diseño conceptual, una de las cosas que más se suele hacer en modelamiento de datos es el diseño lógico. En el diseño lógico lo que vamos a hacer es tomar esas ideas del diseño conceptual y vamos a profundizar un poco más cómo va a ser esa estructura. Pero acá ya entramos en el modelo como tal que se va a proyectar y que nos va a guiar finalmente a la fase final. Y por último vamos a encontrarnos con ese diseño físico, que es aquel por medio del cual nosotros vamos a preparar la implementación del diseño lógico de la base de datos junto a las características seleccionadas en el sistema gestor de base de datos elegido. Y en este caso te menciono las características del sistema gestor de base de datos porque a modo de ejemplo puede suceder que el tipo de restricción o el tipo de datos que estés utilizando en un sistema gestor de base de datos relacional, como por ejemplo MySQL, no sea el mismo que se utiliza por ejemplo en SQL Server. Es decir, podemos encontrar alguna que otra diferencia. Con esta introducción sobre tema modelamiento de datos, ahora quiero que vayamos a un concepto formal, ¿sí? De qué es un modelo de datos relacional. Y vuelvo a mencionarte acá que tema modelamiento de datos es un tema que tenés que saber manejar muy bien. Un modelo de datos relacional es un diseño, es decir, un esquema,
en el que el almacenamiento de los datos que nosotros vayamos a hacer va a ser de tipo tabular, cuyo punto fuerte en este caso van a ser las relaciones que entre esas tablas nosotros lleguemos a establecer. A mí me gusta utilizar un término que es que por medio de las relaciones, ¿sí? Esas conexiones que nosotros vamos a hacer con las tablas, nosotros le vamos a dar acción a los datos. Y en este caso, acción lo tenemos que entender como un recurso que nos va a permitir poder conocer esos datos por medio de consultas y obtener las respuestas que nosotros estamos buscando cuando analizamos los datos en una base de datos. Por eso el concepto de acción es un concepto propio, por lo que podés estar de acuerdo o no en esto mismo. Ahora, algo súper importante cuando hablamos del tema de modelado de datos es la definición de sus elementos estrella. Los denomino elementos estrella porque si no tenemos en cuenta cada uno de estos, no vamos a tener la representación de la base de datos que estamos buscando obtener o documentar, por ejemplo. Veamos entonces cuáles son esos elementos estrella que te menciono. Nosotros siempre vamos a encontrar en un modelo de datos entidades, atributos, la definición de las claves primarias, claves foráneas, es decir, primary keys, foreign keys, la definición de sus relaciones, como así también sus cardinalidades, y también los tipos de datos y sus limitaciones. Observando todos estos elementos, podemos ver por qué en la diapositiva anterior veíamos al diseño lógico como una profundización del diseño que parte de esa primera fase del diseño conceptual. Las entidades, en este caso, van a ser las tablas que van a conformar la base de datos. Por ejemplo, si tenemos una base de datos que va a gestionar transacciones sobre ventas, el modelo de datos debería poder representar a las entidades, es decir, a las tablas, para cada uno de los elementos que van a intervenir en ese tipo de operaciones, es decir, en ese tipo de transacciones sobre ventas. Por ejemplo, una tabla de clientes, una tabla de ventas, una tabla de órdenes de compras, de detalles de compras, de productos, y así lo podemos ir extendiendo al modelo de datos. También, como encontramos las entidades, es decir, las tablas, vamos a encontrar a los atributos. Los atributos en este caso van a ser todas las columnas, que también se suelen conocer como campos, que van a formar parte de tus tablas. Es decir, los campos, los atributos, van a ser todas las características importantes que van a tener cada entidad, es decir, que va a tener cada tabla. Respecto a las primary keys y foreign keys, son dos maneras que nosotros tenemos de poder demarcar la importancia que tienen determinadas columnas dentro de tus tablas. Por medio del uso de primary key y foreign key, nosotros, y acá también está un punto fuerte del tema de claves primarias y claves foráneas, que es que por medio, ¿sí?, del uso de cada una de estas, nosotros vamos a poder hacer relaciones entre las tablas. Por eso, si has leído sobre modelamiento o sobre qué son las claves primarias o las claves foráneas, seguramente lo hayas leído en temas relacionados con integridad referencial de una base de datos. Para profundizar un poco más acá, las primary key o clave primaria es una restricción con la que nosotros vamos a denotar la importancia que tiene una columna para su uso dentro de la tabla, como así también de las tablas externas. Nosotros, por medio de una PK, es decir, una primary key, nosotros vamos a indicar que los registros que tenemos dentro de esa tabla son únicos. También la clave primaria nos permite poder asegurar que los valores en esa columna o conjunto de columnas no sean nulos, ¿sí? Entonces, con todo esto podemos ver la importancia que tiene este tipo de restricción de tipo primary key. La foreign key o clave foránea es la incorporación de una restricción que nosotros hacemos en una columna o conjunto de columnas dentro de una tabla y que van a apuntar o que van a hacer referencia a la clave primaria de otra tabla. Y acá no te preocupes si por ahora no entendés, porque lo vamos a ver a continuación con un ejemplo. Continuando con las relaciones y las cardinalidades, las relaciones en este caso van a ser las conexiones que tenemos entre las tablas de cualquier modelo de datos. Como bien dice en la diapositiva, las relaciones van a permitir que garanticemos
teniendo en cuenta las restricciones de integridad que hayamos definido, es decir, primary key, foreign key, que los registros estén correctamente vinculados entre las tablas. Y de esa manera podamos, a modo de ejemplo, hacer consultas, utilizar joins y demás. La cardinalidad se relaciona intrínsecamente con las relaciones y lo que van a permitir es describir cómo se van a comunicar esas relaciones, es decir, cómo van a interactuar en términos de la cantidad de registros que podemos encontrar entre las tablas. Las cardinalidades en este caso pueden ser de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Esto lo vamos a ver a continuación en el ejemplo que vamos a ver de modelamiento de datos. Los tipos de datos, por último, van a ser la causa raíz, la esencia de los datos que vamos a guardar y nos va a permitir que podamos reconocer el tipo de datos que vamos a estar almacenando a nivel interno para cada dato. Esto también lo vamos a ver a continuación con un ejemplo. Y las limitaciones lo que van a generar también en nuestro modelo es que nosotros podamos mantener la operatividad, la integridad y el control de los datos que van a ingresar a la base de datos. Algo que agregué a último momento en este tema que es modelo de datos relacional es una serie de preguntas que vos podés hacerte para que sea más fácil que vos puedas identificar a qué me referí cuando hablé de cada uno de estos elementos estrella. Esas preguntas son las siguientes. Cuando hablamos de querer identificar entidades para generar un modelamiento de datos, la simple pregunta que te tenés que hacer es ¿cuántas tablas va a tener la base de datos que quiero crear? ¿Sí? Anteriormente hablamos de un sistema de tipo transaccional de ventas. Bueno, tabla de ventas, tabla de detalle de ventas, tabla de clientes, tabla de empleados, tabla de facturación, tabla de stock, tabla de productos, el nivel de alcance que se quiera generar para ese tipo de base de datos. En cuanto a atributos, la pregunta que te tenés que hacer siguiendo esta línea del ejemplo del modelo transaccional de ventas sería ¿cuántas columnas o cuántos campos quiero incorporar en cada una de las tablas que definí como entidades? Luego, respecto a primary key, podrías preguntarte ¿qué columna o qué columnas o campos, acordate que también pueden ser campos la denominación, me van a permitir a mí identificar que cada registro de esa tabla es único? ¿Sí? Por ejemplo, alguna identificación numérica que por ejemplo sea autoincremental, es decir, que a medida que se vaya insertando un registro, se vaya contabilizando como un registro único. Y acá a modo de ejemplo, si nos basamos en una tabla de clientes, por ejemplo, qué campo o qué columna yo podría utilizar como primary key para dar a entender que los registros que tengo almacenados son únicos. Sería, por ejemplo, el DNI de una persona o en el caso de una tabla de productos, el número de SKU del producto, es decir, el número de identificación que va a tener ese producto. En el caso de la foreign key te podrías preguntar qué columna, que generalmente son primary key de otra tabla, vas a agregar en una tabla ajena para que la puedas asociar y hacer una relación entre ambas tablas. Recordá que primary key y foreign key va de la mano porque por medio de estas restricciones que colocamos en una y otra tabla vamos a generar esa conexión, ¿no? Esa relación entre los datos. En cuanto a las relaciones, la pregunta que te puedes hacer es ¿qué tablas van a tener conexión entre sí por medio del uso que yo haga de las primary key y foreign key que definí? En cuanto a la cardinalidad, podrías preguntarte de qué tipo va a ser la conexión entre tablas, si vas a encontrar singularidad o pluralidad de registros de un tramo a otro en lo que es la conformación de esa relación entre las tablas. Y no te preocupes acá porque el término cardinalidad tal vez no lo entiendas, no lo comprendas y al principio es difícil de comprender. A mí me pasó particularmente que cuando comencé a aprender sobre modelamiento de datos creía que relación y cardinalidad eran lo mismo, pero no, están estrechamente relacionados, pero no lo son. Y las últimas dos preguntas que te puedes hacer es en cuanto a los tipos de datos. ¿Qué tipo de información pretendo registrar en cada tabla de mi base de datos? Una fecha, un nombre, una dirección, un precio o un costo. Generalmente si es una fecha, podemos encontrar tipos de datos que son de tipo date, timestamp o data time. Si es un nombre, una dirección, puede ser varchar,
Si es un precio o un costo, ya podemos hablar de diferentes tipos de datos numéricos, como pueden ser de tipo flotante o decimal. Y en cuanto a las limitaciones, esto apunta más a qué características vas a tener que considerar cuando vos quieras almacenar registros en una tabla. ¿Vas a aceptar valores nulos o no para cada uno de los registros e insertar en la tabla? ¿Esos registros van a ser únicos? Etcétera. Por último, antes de que veamos con un ejemplo, que es un modelo de datos, quiero resaltarte cuáles son las ventajas de utilizar un modelo de datos. La primera ventaja de un modelo de datos es la claridad y el enfoque que nos va a dar de antemano. Porque si nosotros, antes de crear una base de datos, nos sentamos y ya definimos cuáles son esos elementos, va a ser mucho más fácil que podamos entender con qué tipo de estructura nos vamos a encontrar y cómo se van a comportar esos datos, favoreciendo el nivel de integridad que queremos lograr, que es un punto muy importante cuando hablamos de bases de datos. Otra ventaja es la rápida implementación y el bajo nivel de error. Y esto es así porque una vez que nosotros definimos un modelo y evaluamos, porque no es que creamos un modelo y ya está, se implementan en la fase física, una vez que el modelo se definió y se evaluó la inexistencia de errores, va a ser mucho más sencillo que podamos mantener ese diseño, ¿sí? O que podamos brindar ese diseño para llevarlo a un sistema gestor de base de datos relacional o cualquier sistema gestor de base de datos, no necesariamente uno relacional. Hablando en términos generales, ¿no? Cuando hacemos modelamiento de datos. Otra ventaja de utilizar un modelo de datos también es el buen mantenimiento, porque si los elementos están bien definidos, si nos encontramos ante futuras actualizaciones o modificaciones, va a ser mucho más intuitivo saber por dónde se quiere empezar. Por ejemplo, queremos modificar tipos de datos, queremos agregar nuevos campos a una tabla, ya teniendo en nuestra mente o en alguna herramienta, en alguna interfaz, un modelo de datos hecho, es mucho más fácil poder implementar esos cambios. Y por último, una última ventaja es la profesionalidad, porque que lleves a cabo cada uno de estos pasos cuando trabajes con bases de datos va a demostrar de cierta manera el compromiso y la responsabilidad que vos tenés con tu labor, porque el tema de modelamiento de datos es un tema central y base. Que conozcas sobre modelamiento de datos te va a permitir que puedas trazar ese mapa, esa estructura, ese esquema, ¿sí? De cómo va a ser posteriormente esa implementación de la base de datos. Imagínate si tenés la posibilidad de vos ser la persona que crea ese modelo de datos, vas a ser la persona que mejor va a conocer el funcionamiento de esa base de datos como tal. Ahora sí, lo que estás viendo a continuación es un ejemplo simple de un modelo de datos. Este modelo de datos es un modelo sencillo que lo vas a tener que llevar a cabo en la primera fase práctica del curso, que posteriormente, cuando ya avancemos con SQL a nivel básico e intermedio, lo que vamos a hacer es que generes un backup, ¿sí? De una base de datos en la cual yo voy a ampliar este modelo de datos que estás viendo, como así también la información que va a contener. Y no te asustes mucho, como bien la cara de Tom tenemos acá, porque una vez que captes el tema lo vas a entender a la perfección. Lo voy a explicar de manera sencilla para que lo entiendas. Hablando y recordando que les mencioné que existen elementos estrella, acá tenemos 4 actores principales. Cada uno de estos actores juega un rol preponderante en la tienda de ventas, ¿sí? Porque necesitamos tener productos que ofrecer en el e-commerce, ¿sí? Tabla productos, necesitamos tener clientes a los cuales vendamos esos productos, por eso tenemos una entidad, una tabla de clientes. Así también debemos tener un panorama general de nuestras ventas, por eso tenemos una entidad, una tabla de ventas. Y por último también tenemos una tabla de detalle de ventas, que en este caso nos va a permitir en específico ver información de cada venta, ¿sí? Estos 4 actores tienen sus propias características que hacen un todo en sí con ellos, ¿sí? Es decir, con cada tabla y entidad. Y va a representar, como les mencioné, esas cualidades, esas características que son propias de cada entidad, de cada tabla. Por ejemplo, de la tabla clientes, como bien pueden ver en la imagen, tenemos el nombre del cliente, la edad del cliente y el teléfono del cliente.
Acá los atributos obviamente podemos encontrar muchos más, pero en principio para que vayas enganchando el tema lo limité solamente a estos 4 campos. Un número que nos permite identificar al cliente, un nombre, su edad y su teléfono. Lo mismo podemos decir de la tabla de ventas, ¿sí? Dentro de la tabla de ventas tenemos información que es estrictamente relacionada con la venta como tal, que es el ID de la venta, la fecha en la que se hizo la venta, la cantidad de productos totales que hubo en esa venta, así como el total vendido, y una referenciación al cliente, que es en realidad la relación, la conexión que tenemos para que, por ejemplo, si posteriormente hacemos una consulta, podamos saber, por ejemplo, cuántos clientes compraron o cuántos clientes o qué cliente compró determinado producto. Lo mismo con la tabla de detalle ventas. Es una tabla que, si bien es independiente, se relaciona con la tabla de ventas porque en realidad es como un zoom que nosotros damos sobre las ventas, ¿sí? Para poder ver en detalle. Y a su vez también tenemos una relación con la tabla de productos, porque en ese detalle ventas vamos a encontrar cuánta cantidad de productos se compraron y a cuánto ascendió el total que se pagó, ¿no? Por cada uno. Y en ese caso, como por defecto no tenemos información de producto, del nombre del producto en esta tabla, ¿sí? Esa información la tenemos que traer gracias a la conexión que tenemos con la tabla de productos. Por eso, ¿no?, que tenemos esas relaciones. Ahora, algo importante en el modelo que estamos viendo. Prestemos atención acá. Si estos actores principales no están comunicados, nosotros vamos a tener información de manera aislada. Y eso es un gran problema. Por eso nosotros vamos a necesitar especificar en el modelo cómo se van a comunicar entre sí estos actores, es decir, estas tablas y estas entidades. Esto, y ya lo tenés que saber, lo vamos a hacer gracias a la primary key de cada tabla y a las referenciaciones que nosotros estamos haciendo de alguna de estas tablas ajenas por medio de las foreign key que nosotros colocamos. Ahora también, como tenemos estas relaciones que conectan, también tenemos las cardinalidades. Y prestemos atención acá, porque el tema de cardinalidades tal vez es donde vos puedas llegar a tener un mayor grado de confusión. ¿Qué significan estas relaciones? Veamos entonces. Vemos una relación de clientes a ventas que se caracteriza por ser de uno a muchos. Esto quiere decir, y prestemos atención acá, que un cliente, ¿sí?, se asocia con una venta en específico, pero que si lo analizamos en sentido inverso, de n a 1, es decir, de muchos a 1, esto quiere decir que muchas ventas pueden estar asociadas a un único cliente. Y depende del enfoque que nosotros tomemos, es decir, sea de uno a muchos o de muchos a unos, ahí cambia la conformación, por ejemplo, de cualquier consulta que nosotros queramos hacer. Por eso es importante entender el tema de las relaciones. Y vamos con un ejemplo. Vamos a suponer que Martín, que tiene un ID único 2563, es un cliente con un ID único, como te mencioné, y tenemos la información de él en la tabla clientes. Pero sabemos que Martín realizó varias compras en nuestra tabla transaccional, es decir, en esa tabla de ventas. Entonces, esto significa que en esa tabla de ventas vamos a tener muchos FKID clientes 2563, digamos el ID de Martín, porque se corresponden justamente con ese cliente. Entonces, acá estamos viendo la esencia de lo que es una relación de uno a muchos entre la tabla clientes a la tabla ventas. También tenemos una relación que va desde la tabla ventas a detalles ventas. Y esta es una relación también de uno a muchos, que está indicando que un ID de venta puede tener muchos registros que asociemos en la tabla de detalles ventas gracias, nuevamente, al uso de la clave foránea FKID venta que nosotros estamos usando en la tabla. Esto es así porque, recordemos lo que te comenté hace instantes, detalles ventas nos va a permitir conocer los detalles específicos de cada venta registrada. Y siguiendo con el ejemplo de Martín, supongamos que tomamos el ID de la venta de Martín 452. Sabemos que Martín compró 5 productos y pagó un total de 5.000 pesos. Ahora, nosotros necesitamos saber cuánto pagó por cada producto Martín. Y esto nosotros lo vamos a obtener de esa tabla de detalles venta. Vamos a tener algo como, por ejemplo, ID de ventas 452, cantidad 3 productos.
y hay de venta de 4.52, cantidad 2, producto por un total de 2.500. Ahora, algo súper importante y es observar la tabla de detalles-venta. De detalles-ventas tenemos otra relación y esa relación viene de la tabla productos. Si nosotros no tenemos establecida esa relación, no va a ser posible que podamos saber a qué productos estamos haciendo referencia cuando queremos observar ese detalle de cada venta. Y la relación que vemos, si la analizamos desde productos a detalles ventas, es similar a lo que dijimos respecto de Martín y sus ventas, porque la tabla productos solo contiene un registro único para cada tipo de producto. Es decir, que no vamos a encontrar un ID diferente para un mismo producto. Pero en detalles ventas, gracias a la clave foránea del ID del producto, nosotros podemos encontrar muchas referencias a un mismo producto. Por ejemplo, Martín compró X producto, pero 5 clientes también compraron ese mismo producto. Por eso acá encontramos esa relación de muchos a uno desde detalle ventas a productos. Esta tabla denominada detalles ventas es una tabla que se suele denominar como tabla puente o tabla intermedia porque lo que hace es intervenir de cierta manera y evitar que podamos encontrarnos con una relación entre ventas y productos que sea de muchos a muchos. Y vamos al porqué de esto. Si nosotros dejamos una relación de muchos a muchos entre las dos entidades de ventas y productos, esto implicaría que una venta puede incluir varios productos y que un producto puede aparecer en varias ventas. Y esto puede ser un problema porque va a generar una estructura de datos mucho más compleja y que va a ser difícil de gestionar. Más que nada por el tema de la redundancia de la información. Entonces, con el uso de esa tabla intermedia que nosotros hacemos, ¿sí?, seguimos manteniendo de manera implícita esa relación de muchos a muchos, pero la descomplejizamos y la llevamos, en este caso, a una tabla intermedia, una tabla puente, que es la de detalle de ventas. Bien, creo que no. Bueno, lo último que me queda mencionar con relación al ejemplo que estamos viendo es el tema del tipo de dato como tal. ¿Sí? Encontramos tipos de datos de tipo int para los ID que conforman las claves primarias, tipos de datos de tipo varchar para todo lo que es información de tipo cadena, de tipo string, tipo texto. A su vez también text, tenemos decimal para tipos de datos numéricos y a su vez también podemos ver entre paréntesis con la especificación del tipo de dato, ¿no?, la extensión que va a tener en cuanto a caracteres cada una de la información que se va a registrar, cada uno de los datos que se van a ir registrando. En el caso, por ejemplo, de la descripción de tipo text, esto ya abarca que puede ser una longitud bastante amplia para almacenar información y que no podamos tener, por ejemplo, posteriormente problemas, como por ejemplo me han surgido a mí también, si por ejemplo tenemos, no sé, un nombre de producto que le colocamos una longitud de 45 y cuando queremos insertar la información resulta ser que ese nombre tiene más de 45 caracteres, por ende vamos a tener ahí un error de SQL que obviamente implica que se tenga que solucionar. Con esto cubrimos el tema de modelamiento de datos. Como aún no tenemos la posibilidad de llevar a cabo este modelo de datos en MySQL Workbench, porque aún no lo tenemos instalado, o si lo tenés instalado es mejor que lo dejemos para el módulo 2, lo que vamos a hacer a continuación, porque quiero que afines bien tus ojos en lo que es este tema de modelado de datos y que veas entidades, que veas relaciones, que veas atributos y todo lo que ya conoces, lo que vamos a hacer ahora es realizar el modelo de datos que vimos, ¿sí?, de este sistema de ventas en una herramienta online que nos va a permitir crear diagramas y otra serie de elementos. Lo que te pido a continuación entonces es que ingreses a la página de draw.io. Puedes ingresar buscando la palabra en el navegador o ingresando al link que observas en la diapositiva. Una vez que estés allí, no tenés que loguearte, simplemente omití la interfaz predeterminada, que es la que te pregunta sobre dónde querés almacenar los resultados de los modelos de los diagramas que hagas, y deberías de esa manera poder estar ingresando a la pantalla que estás viendo en la diapositiva.
Así que a continuación nos vamos para draw.io, así hacemos paso a paso el modelado de datos. Ya estando en la página de draw.io, que en realidad es de app.diagrams.net, podemos ver lo sencilla que es esta herramienta para poder trabajar con este tipo de trabajos, modelamiento y diagramas en general. Existen otras plataformas, otros sitios en los cuales podés armar este tipo de diagramas, pero en el caso propio me gusta mucho más esta porque es mucho más sencilla y rápida de poder trabajar. Te invito a que puedas revisar cada uno de los apartados y que veas todo lo que te ofrece. En este caso vamos a trabajar con este ítem de este apartado de acá, que es relación de la entidad, donde vamos a tener todos los elementos que nos van a permitir armar nuestro modelado de datos, que es lo que estuvimos viendo hace instantes, ¿sí? A continuación vamos a analizar cómo está compuesto entonces este modelo de manera rápida, porque ya conoces que tiene 4 entidades, ¿sí? Detalles ventas, clientes, productos, los atributos que componen a esas tablas, a esas entidades, como así también los tipos de datos, las restricciones que hemos colocado y no sé si lo mencioné, el tema de las relaciones y las cardinalidades. Entonces ahora nos vamos a nuestra herramienta de diagramas y lo primero que vamos a hacer es seleccionar esta figura, este elemento que ves acá, que son para las tablas. En realidad necesitamos 4, entonces vamos a tener ahí los 4 elementos, las 4 entidades en realidad. Tenemos una entidad que es de detalles venta, otra entidad que es de ventas, otra entidad que es de clientes y otra entidad que es de productos. Cada una de estas entidades tiene una clave primaria, ¿sí? Que le va a permitir demarcar, recordemos, la importancia que tiene ese campo, ¿sí? Dentro de esta tabla, ¿sí? Va a ser un registro que es único, ¿sí? En principio, y a su vez también nos va a permitir poder establecer posteriormente las relaciones que vayamos a generar entre una tabla y otra, como por ejemplo entre clientes a ventas, entre ventas a detalles ventas y entre productos a detalles venta también, que son las relaciones que tenemos que conformar a continuación. Entonces lo que yo voy a hacer acá a continuación es completar esta información para que podamos ya generar las conexiones. Para no extenderme en la explicación de este video, lo que hice fue ya tener preparado acá lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Hemos colocado 4 entidades, 4 tablas, con la correspondiente información que se atribuye a cada una. Ahora lo que nos queda entonces por establecer son las relaciones. Pero antes de las relaciones y sus cardinalidades, lo que tenemos que ver es los tipos de datos que incorporamos para cada uno de estos campos que tenemos, atributos que tenemos en las tablas. Tenemos tipos de datos de tipo entero, de tipo decimal, dato de tipo varchar y de tipo text, que en realidad son para trabajar con información que es generalmente cadena, que son string, que es texto en realidad. Y lo que ven especificado con números, por ejemplo en este caso de varchar 150, varchar 45 o varchar 30, es la extensión en cuanto a caracteres que va a tener el dato que vamos a ingresar en esa tabla. Habiendo dicho esto, ahora lo que nos queda justamente es el tema de las relaciones y las cardinalidades. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que lo puedas entender. Como esto simula, ¿sí?, una base de datos transaccional que registra información de ventas, si esto no está conectado por medio de las relaciones, no vamos a tener un flujo correcto cuando queramos obtener información, ¿sí? No vamos a poder darle acción a esos datos. Entonces, es importante que sepamos
que cuando hablamos de una venta, siempre vamos a tener asociado a una venta un cliente. Y siempre también vamos a tener asociado a una venta, por ejemplo, la información de un producto. En este caso, la información del producto como tal no la vamos a tener en la tabla de ventas, porque en realidad podríamos tener una relación que directamente sea desde productos a ventas, pero estaríamos generando una relación que no se suele recomendar, que es una relación de muchos a muchos. Entonces, para que nosotros podamos hacer una relación de uno a muchos, deberíamos poder utilizar una tabla puente, una tabla intermedia, que nos permita reducir el nivel de complejidad que tendríamos ante la existencia de una relación de muchos a muchos, porque eso implicaría que tengamos mucha información de ventas y mucha información de productos y podríamos sobrecargar la información en las tablas que buscamos almacenar. Entonces, en este caso, la tabla de detalles ventas funciona como una tabla intermedia, una tabla puente entre ventas y productos. Vamos a arrancar con la relación más simple, la relación entre clientes y a ventas. De clientes a ventas tenemos una relación de uno a muchos. Esto significa que vamos a tener información única, o sea, una única vez vamos a tener información de un cliente en particular dentro de la tabla clientes. Pero esto no sucede desde la tabla ventas, porque en la tabla ventas podemos tener muchas referenciaciones a un cliente que se encuentra registrado en la tabla de clientes. Entonces, vamos a tomar la relación de uno a muchos, relación de uno a muchos. Este lo voy a eliminar y lo voy a correr un poco para que no tengamos problema cuando hacemos la relación. Uno a muchos. Entonces, colocamos eso acá, gracias al uso, ¿no?, de la clave primaria, como bien están viendo acá, que en esta tabla clientes es tabla primaria, pero si la llevamos a la tabla de ventas pasa a ser clave foránea, es decir, una clave que, como bien indica su nombre, pertenece a otra tabla externa, en este caso la de clientes. Y veamos esta relación con un ejemplo. Antes de ver el ejemplo, déjame aclarar que la relación existente es entre clientes y ventas, y la cardinalidad de esta relación es de uno a muchos. Y ahora veamos esto con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos el cliente Martín con el ID 1234. Vamos a tener solamente dentro de la tabla clientes un registro de Martín, es decir, un registro con la información de Martín. Pero desde la tabla de ventas, Martín pudo haber comprado muchas veces, en muchas ocasiones. Entonces, eso va a significar que, en este caso, la clave foránea que hace referencia a Martín se va a repetir varias veces dentro de la tabla de ventas porque pudo haber comprado más de una vez. Y eso es simplemente una relación de uno a muchos. Ahora, si analizamos esto desde el punto de vista de ventas a detalles ventas, la tabla de ventas en este caso funciona como una manera de almacenar la información de manera general. Si nosotros observamos cada uno de los atributos de esta entidad, de esta tabla de ventas, vemos que tenemos un ID que nos permite identificar la venta como tal, la fecha en la que ocurrió la venta, la cantidad total de productos que existió en esa venta, que puede ser una orden de venta, el total vendido y la referenciación del cliente que se asocia con esa venta, con esa compra. Entonces, vemos que tenemos información de manera general. Si nosotros quisiéramos hacer un zoom y a modo de ejemplo quisiéramos ver cuántos productos o qué productos compró Martín, eso no lo podemos encontrar en esta tabla de ventas, lo vamos a encontrar en la tabla de detalles de venta. Entonces, esto nos permite determinar que también tenemos una relación de uno a muchos entre ventas y detalles ventas. Y esto es así, ¿por qué? Porque vamos a tener un único ID de venta
que referencie a la venta que hizo Martín. Pero si nosotros queremos analizar la cantidad de productos que compró Martín, que pudieron haber sido 2, debemos recurrir a detalles ventas. Entonces ahí vamos a tener también una relación de 1 a muchos. Entonces, referenciando el ID de la venta, vamos acá y establecemos una relación de 1 a muchos, que significa que muchos ID de esta venta pueden estar dentro de detalles ventas de acuerdo a la cantidad total de productos que haya tenido esa orden de compra, es decir, esa venta como tal. A su vez también, como tenemos información en detalles ventas de la venta, sabemos que en la venta existieron productos y que no tenemos esa información de productos dentro de la tabla de ventas. Por ende, esa información de productos la tenemos que tomar de algún lado y la tomamos de la tabla productos. Entonces necesitamos también tener una relación que nos permita conectar a productos con detalles de venta. En este caso vamos a tener una relación de 1 a muchos y esta relación es similar a la de clientes con ventas porque tenemos una cardinalidad de 1 a muchos. Es decir, vamos a tener un único ID de producto o SKU, porque es la forma en la cual nosotros denominamos generalmente un producto, con el número 234, pero esa información del producto 234 la vamos a poder encontrar muchas veces en detalles ventas. ¿Por qué? Porque no solamente el producto 234 puede estar asociado a Martín, sino que también Clara pudo haber comprado el cliente 234. Entonces eso va a generar en realidad que existan múltiples registros para esta tabla de detalles ventas que en realidad apunta simplemente a un único producto que está dentro de esa tabla de productos. Entonces vamos a establecer esa relación también acá, de 1 a muchos. Entonces venimos acá, muchos, y ahí, a ver si me deja, porque si no esto a veces se complica. Ahí, de 1 a muchos. La voy a eliminar y la voy a volver a agregar. Bien, se me había complicado un poco la relación acá cuando intenté unir, por eso que lo acomodé. Ahí está. Bien, bueno, de esta forma lo que hemos hecho es replicar, vamos de nuevo, el modelo de datos que vimos acá, ¿sí? Creamos entonces las 4 entidades con sus correspondientes atributos, sus tipos de datos, vimos cómo están esas relaciones y también cómo son las cardinalidades entre una tabla a otra. Entonces, si soy reiterativa en este tema es justamente porque es un tema importante que tenés que entender. Una vez que lo entiendas, esto fluye mucho más rápido cuando tengas que crear un modelo, cuando tengas que ver cómo generar una relación, una cardinalidad y demás. Así que por el momento terminamos con lo que es este diagrama. Lo que vos podés hacer es guardarlo, descargarlo. Si no me equivoco, creo que es exportar, como estamos viendo acá, y lo puedes guardar en PDF, en PNG o como una imagen también. Así que eso lo dejo a tu criterio si es que te interesa poder conservar este modelo de datos. Hemos concluido entonces con el modelo de datos que realizamos en esta sección D correspondiente a modelo relacional. Ahora debemos terminar este primer módulo con conceptos que son importantes que puedas manejar porque son el ABC si vas a trabajar con datos. Así que arrancamos entonces. Vamos a comenzar con los primeros 2 conceptos que vamos a ver. Vamos a ver qué es una consulta, también conocido como una query, y qué es una subconsulta, que también lo podemos entender como subquery. Una consulta, una query, es una sintaxis, son ciertas líneas de código que nosotros vamos escribiendo en algún sistema gestor de base de datos, editor de texto
o alguna que otra herramienta, como por ejemplo la línea de comandos o un entorno de desarrollo integrado. Y que nos va a permitir es que nosotros podamos interactuar con esa base de datos, ya sea para obtener, insertar, actualizar o eliminar datos, ¿no? Son las tareas más comunes cuando manipulamos bases de datos. Por otra parte, tenemos el concepto de subconsulta o subquery. Esto no es más que una consulta que nosotros escribimos dentro de una consulta base. Y que la finalidad comúnmente de este tipo de subconsultas es complementar la información que queremos obtener en la consulta principal. Por eso se menciona que solemos traer esta información para complementar con la consulta principal o referente. Y tenemos un breve ejemplo acá de cómo se estructura una simple consulta SQL y una simple subconsulta. Esto es algo que lo vamos a ver dentro del módulo 3 cuando empecemos con SQL básico. Pero, como para ya ir introduciéndonos un poco, lo que estamos viendo en la parte izquierda de la diapositiva es una simple consulta SQL que está filtrada, ¿sí? Por eso usamos el where. Lo que hace esa consulta es traer todos los registros desde la tabla Films, donde el ID del film, el ID de la película, se iguala a 10. Por otra parte, estamos viendo una consulta principal que anida adentro, en la parte del where, está anidando una subconsulta. Es decir, estamos realizando un cálculo que en este caso lo que está haciendo es calcular el promedio de tiempo de las películas, y lo que está haciendo esta consulta es obtener todos los registros donde el tiempo de la película sea mayor al promedio de cada una de las mismas. Vamos a continuar ahora con el concepto de joins y de union. El concepto de joins y union los quise colocar de manera conjunta porque pueden parecer lo mismo, porque en realidad la esencia que tienen diríamos que es similar, porque lo que hace es unir información, unir registros, pero varía de acuerdo en el contexto y la finalidad por la cual los estamos usando. Vamos a arrancar por los joins. Los joins son cruces, ¿sí?, que nosotros hacemos con las tablas que tenemos conectadas por medio de nuestras relaciones y que van a permitir que podamos unificar información que necesitamos obtener. Los más comunes son inner join, left join, right y full join. Déjame comentarte que en el caso de MySQL, full join es un tipo de joins que no está disponible y que en caso de querer obtener la lógica que se implementa a través de ese joins, debemos hacer otro tipo de maniobras como para poder lograr ese resultado. Ya vamos a ver este tema en específico dentro de la parte de SQL intermedio. Con relación a la definición de union, union es un operador que nosotros utilizamos para unificar resultados de dos o más consultas o registros. Esto también puede ser una unión de tablas, no solamente de una consulta. Veamos a este tipo de operadores como si hiciéramos una inyección de datos, porque en realidad lo que estamos haciendo es agregar mayor cantidad de registros de filas que los que una consulta en general SQL o una tabla por defecto nos puede brindar como resultados. Entonces, el operador union es un operador que nosotros vamos a usar para poder unificar resultados de dos o más consultas o de registros, porque en realidad las uniones las podemos hacer entre tablas también, siempre y cuando existan ciertas reglas que tenemos que tener en cuenta para poder generar este tipo de uniones. Cuando hablamos de este tipo de operador podemos encontrar dos tipos diferentes que cumplen la misma finalidad, pero que en un caso y otro lo que hacen es traer o no duplicados entre las uniones que hacemos. Los únicos dos tipos de union que tenemos son union y union all. Luego tenemos como concepto también a los operadores de comparación y los operadores lógicos. Acá no hay mucha ciencia con relación a esto. ¿Sí? Los operadores de comparación los utilizamos justamente como dice la palabra para poder comparar valores en las consultas y a su vez también para filtrar resultados basándonos en ciertas condiciones. Podemos ver que tenemos los tipos de operadores de comparación que se utilizan. Igual, diferente de, mayor, menor, mayor igual, menor igual, between, entre, in, like y is null. Estos operadores los vamos a ir viendo también cuando empecemos a hacer prácticas a través de consultas.
Los operadores lógicos nosotros los vamos a usar para combinar condiciones o filtros dentro de la consulta. Los que conocemos en este caso son el operador AND, OR y NOT, ¿sí? Son operadores de tipo booleano, es decir, que retornan true o false, verdadero o falso. Continuando con el tema de la terminología, esto lo voy a ir mencionando de manera más rápida para que podamos ir finalizando con esta serie de conceptos. Tenemos por un lado dato, por otro lado información, y esto en realidad es un concepto más propio de análisis de datos que de SQL, pero no está de más tenerlo en cuenta. Un dato en sí es un hecho aislado que en sí no representa nada. Un dato puede ser un número, una palabra o una fecha que no tiene un contexto definido. Ese contexto el dato lo va a tener cuando el dato se transforma en información. Y ahí entramos al concepto de información, que van a ser los datos cuando ya fueron procesados o fueron interpretados para que le podamos dar, como bien mencioné, el contexto y el significado como tal. Respecto al tipo de dato, el tipo de dato es una característica que nosotros incluimos cuando generamos tablas, cuando generamos atributos, en realidad atributos dentro de una tabla, y que nos van a permitir definir el tipo de valor que vamos a encontrar cuando se almacene efectivamente esa información en la tabla, no en la base de datos. Tenemos los tipos más comunes de datos: numéricos, cadenas de texto, fecha y horas y booleanos. Gran parte de estos lo hemos visto cuando generamos el modelo de datos, por ejemplo el de tipo int, el decimal, también el que es varchar, text, y el de fecha, que por ejemplo es date. Siguiendo, pasamos al concepto de función. Una función en este caso va a ser un conjunto de instrucciones que van a estar predefinidas y que lo que van a hacer es realizar una operación en específico sobre los datos. Existen muchos tipos de funciones en SQL. Funciones de texto, funciones numéricas, funciones estadísticas también, que entran dentro de lo que son las funciones matemáticas, funciones de fecha y hora, y otro tipo de funciones también que te van a permitir trabajar de manera dinámica con SQL. Algunas de las funciones más comunes son la función count, que nos permite contar registros dentro de una tabla, la función sum, que nos permite sumar, ABG, que nos permite obtener el promedio, ¿sí?, de una cantidad de registros, la función upper, que es una función de tipo texto, que lo que hace es convertir todo el texto que tengamos en mayúscula, y la función now, que lo que hace es darnos la información de fecha y hora de acuerdo al sistema operativo de nuestra computadora. Quedan todavía varios conceptos por ver. Tenemos el concepto de tabla, el concepto de columnas, de filas, de relación, pero estos son conceptos que no los voy a mencionar, los puedes tranquilamente leer porque ya hemos visto cuando vimos modelado de datos, y a su vez también cuando lo realizamos, cómo crear una tabla, vimos el tema de los atributos, las columnas. No hemos visto tanto el tema de filas, pero se sobreentiende, ¿no?, que las filas en realidad es una tupla que va a contener el conjunto de valores que corresponde a cada columna dentro de una tabla, es decir, van a ser esos registros individuales. Y en cuanto a relación, ya sabes obviamente lo que significa. También tenemos el concepto de cardinalidad. Esto también lo hemos mencionado, lo voy a repetir nuevamente. La cardinalidad lo que nos permite es poder delimitar cómo van a ser las relaciones que establecimos entre las tablas. Y el tipo de cardinalidad más común es de uno a uno, de unos a muchos y de muchos a muchos también. El tema de normalización y desnormalización son dos conceptos que no están para un nivel inicial de un curso de SQL, porque si bien podemos entender de manera sencilla lo que significa normalizar o desnormalizar, tiene su complejidad y tiene también su tiempo de aprendizaje. Pero en realidad, de manera sintetizada, normalizar no es más que estructurar al 100% lo mejor que se pueda una base de datos para que podamos evitar la redundancia de los datos, es decir, la sobrecarga, ¿no?, de registros entre tablas, y de esa manera podamos mantener la integridad referencial. Y desnormalización es justamente lo opuesto, ¿no? Es desestructurar un conjunto de entidades, de tablas que se encuentran relacionadas a lo más mínimo posible, si es posible una tabla, para generar mayor eficiencia
Pero bueno, estos son dos conceptos que te los dejo simplemente para que los veas y por lo menos vayas entendiendo que existe el término normalización y desnormalización. Por último tenemos documentar, que implica que podamos registrar toda la estructura, toda la lógica, las relaciones, o sea, todo el sistema que compone, ¿no?, una base de datos y a su vez también las reglas de negocio para que podamos asegurarnos de que todas las personas que posteriormente accedan a esa información tengan claridad respecto de lo que se ha implementado o lo que se necesita implementar o mejorar. Nuestra última definición es la definición de backup o respaldo. Y esto no es más que simple y llanamente una copia de seguridad que se hace de los datos que están almacenados en una base de datos con la finalidad de que puedan ser recuperados posteriormente en caso de pérdida o de corrupción como tal, es decir, de que suceda algo que inhabilite el funcionamiento normal de una base de datos y en particular de los registros, ¿no? Lo que más se busca salvaguardar cuando hablamos de la realización de un backup. Si bien la estructura es importante, los registros que tenemos son los que dan el verdadero valor cuando trabajamos en una base de datos. Y bueno, de esta manera hemos terminado este primer módulo de fundamentos. Vimos conceptos, vimos historia, vimos brevemente un poco de arquitectura de bases de datos. Nos enfocamos 100% en que aprendamos sobre modelos de datos y en particular de modelo relacional. Por eso te darás cuenta que ese ítem, el ítem D de este curso, fue el que más tiempo duró y justamente la razón estaba en que podamos ir entrenando nuestros ojos cuando empezamos a trabajar con estos elementos y que después, en un futuro, cuando por ejemplo vos estés trabajando o si actualmente estás trabajando, te cierre mucho más cuando por ejemplo tengas que analizar una base de datos, tengas que manipular una base de datos o generar consultas. Y por último terminamos con esa serie de conceptos que son clave y que necesitas entender ya de antemano